Vamos a ver un gráfico del VAN versus la tasa de descuento. Los gráficos en finanzas y en economía en general son difíciles de entender. No se preocupen si no entienden todo, pero por lo menos vean lo que yo les voy a comentar en este gráfico. En el eje vertical tenemos el valor actual neto, donde yo he marcado 3 puntos. En el eje horizontal tenemos la tasa de descuento. Los puntos en el eje vertical son 800, 625 y 309. Ya vamos a ver de dónde salen. Y los puntos en el eje horizontal son el 11%, el 20% y el 25%. La primera recta es el proyecto A, la segunda es el proyecto B. Tenemos una tabla con los flujos y abajo los diferentes VAN obtenidos con las distintas tasas de descuento, al 5, al 20 y al 11. Pongamos por alguna parte ahí abajo cuál es la fórmula, cómo se calcula el valor actual neto. El valor actual neto es la inversión menos la suma de todos los flujos actualizados. Flujos actualizados quiere decir cada uno de los flujos dividido por 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. Entonces, cuando la tasa vale 0, para el primer proyecto, ahí estamos haciendo el cálculo, el VAN es 800. Y cuando la tasa vale 0 para el segundo proyecto, el VAN es 625. Hay un punto donde las dos curvas se cruzan, que es al 11%. Al 11% es cuando los VAN son más o menos iguales. Prácticamente se igualan alrededor de 309. 308, 309. Ese es el punto donde los dos proyectos son indiferentes. La recta horizontal entonces es la tasa de descuento y esos valores son los valores que tiene el proyecto. Cuando el VAN es 0, cuando el valor actual neto es 0. Cuando el valor actual neto es 0, para 309 tienen la tasa del 11%. Para 0 el proyecto A tiene la tasa del 20%. Como vimos, ese era su TIR. Y para el proyecto B está en el 25% el TIR del proyecto B. Esa es más o menos la situación en un gráfico de lo que nosotros vimos en la clase pasada con nuestros cálculos numéricos. En resumen, ¿qué es lo que me gustaría que a ustedes les quede bien claro? Lo siguiente. El TIR nos sirve para comparar proyectos distintos. Si nosotros tenemos dos proyectos y uno tiene un TIR mayor que el otro, puede que ese proyecto sea más rentable, pero puede que no sea más rentable. Que el TIR de un proyecto sea mayor que el TIR del otro proyecto no quiere decir que el segundo proyecto es más rentable que el primero, porque son proyectos distintos. ¿Para qué podemos usar el TIR entonces? Lo podemos usar para tener una idea de cuál es la tasa de retorno en la cual el VAN se hace 0 para ese proyecto, lo que nos daría una idea aproximada de cuál es su rentabilidad mínima esperada. Eso no nos sirve en ningún modo nos sirve para comparar qué proyecto crea más riqueza o no. Para comparar qué proyecto crea más riqueza solo lo podemos comparar usando el VAN.
Es cierto que hay muchos casos, la mayoría de los casos, un proyecto que tiene TIR más alto es mejor que uno que tiene el TIR más bajo, pero también es cierto que eso depende, como vimos en los ejemplos, depende de la tasa de descuento que esté usando el proyecto. Y el TIR en ciertas condiciones da resultados totalmente deformados. Además tenemos el hecho de que el TIR no nos sirve o no nos da una indicación fácil de seguir cuando los flujos no son todos del mismo signo. Cuando hay cambios de signo, que es algo que pasa muchas veces, tenemos a veces pérdidas, a veces ganancias dentro del periodo, entonces no podemos calcular un solo TIR, tenemos varios TIR. Y ahí hay que entrar a hacer ajustes. Como conclusión, si nosotros queremos saber cuánta riqueza nos genera un proyecto, VAN. El VAN nos da una cantidad en unidades monetarias, en dinero. El TIR, en cambio, es un indicador relativo a el mismo proyecto, es una tasa interna del retorno del proyecto. Bueno amigos, espero que estas dos clases les hayan ayudado a entender mejor por qué el TIR no es un buen indicador cuando se trata de elegir entre distintos proyectos. Cuando comparamos proyectos es mucho más útil usar el valor actual neto o valor presente neto porque nos da una comparación que nos permite saber en unidades monetarias cuál es la contribución, la creación de riqueza que nos hace cada uno de los proyectos. Es mucho más claro, es mucho más útil y no está sujeta a las distorsiones del TIR que ya vimos. Los ejemplos de este curso se basaron en un curso llamado Introducción a las Finanzas, que se da en Coursera de la Universidad de Michigan. Aquí abajo les estoy dando el link de este curso, si les interesa, se los recomiendo. El curso sí está en inglés. Tienen que saber bien inglés, entender inglés para seguirlo, aunque tiene algunos capítulos subtitulados en español, unos pocos capítulos, pero yo creo que para seguirlo bien hay que saber inglés. En estas dos clases nos asomamos un poquito al mundo de las finanzas y entender un poco de qué se tratan los cálculos financieros, que no es otra cosa que valorizar. Las finanzas consisten en dar valor y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos evaluando un proyecto. Le damos valor, estimamos cuál va a ser el valor que va a crear en el futuro, cuánto va a ser la riqueza y para eso es muy útil el valor actual neto y por eso yo se los recomiendo en lugar de la tasa interna de retorno como indicador para tomar decisiones. Finanzas tiene que ver absolutamente con toma de decisiones ante situaciones de incertidumbre que van a ocurrir en el futuro y para eso tenemos que estimar, valorizar, estimar cuánto va a ser el valor o la creación de riqueza que nos van a dar los proyectos. Esta riqueza puede ser monetaria o puede ser en términos de bienes sociales y esos bienes sociales a su vez también pueden ser traducidos a unidades monetarias. Espero que les haya gustado, que les haya interesado estas dos clases complementarias y los invito a seguir con el curso. Muchas gracias.